El Estado como organización política de la sociedad. El Estado es el conjunto de instituciones creadas para organizar la vida y la actividad de las personas que viven en un mismo territorio y que están gobernadas por unas mismas leyes bajo un mismo poder. El territorio. Los estados se identifican con un territorio al que administran y sobre el que ejercen su poder. El territorio estatal acostumbra a estar bien delimitado por unas fronteras que permiten distinguirlo de otros estados y de sus territorios. Más allá de sus fronteras, cada estado no puede adoptar decisiones ni imponerlas por la fuerza. Si estas reglas no se respetan, se producen conflictos entre los estados. La población. Las personas que viven en el territorio de un estado tienen una serie de derechos y de obligaciones iguales para todas ellas. Las personas que forman parte de un estado no tienen que compartir necesariamente unos mismos rasgos sociales, políticos y culturales. Es habitual que en un mismo estado convivan personas de culturas diferentes e incluso de diversas nacionalidades. Por esta razón, en ocasiones, algunas partes de un territorio estatal gozan de cierta autonomía o de una posibilidad de administración propia diferenciada del resto de personas o territorios de un mismo estado. El poder. Lo que caracteriza al Estado es el derecho al poder. En el ejercicio del poder, el Estado realiza diversas funciones. 1. Establece las leyes que regulan las relaciones sociales de la población. En los países democráticos, estas leyes se elaboran en el Parlamento. 2. Vela por el cumplimiento de las leyes a través del Poder Judicial. 3. El poder es el responsable del orden en el interior de su territorio y también de su seguridad exterior. Por ello, mantiene cuerpos policiales y casi siempre un ejército. 4. Desarrolla la política exterior, es decir, establece relaciones internacionales con otros estados. 5. Recauda impuestos y con ellos financia los servicios públicos y las infraestructuras generales. Propicia las ayudas para fomentar la igualdad entre los diversos territorios y establece las prestaciones de la seguridad social, como el subsidio de paro, las pensiones o la asistencia médica. 6. Dirige la economía mediante las leyes que regulan la actividad empresarial y el mercado laboral. Y 7. Administra servicios públicos, como la educación y la sanidad, y gestiona infraestructuras y equipamientos colectivos, como carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, bibliotecas, etc. Elementos de los estados democráticos. Las democracias son estados de derecho y eso comporta que quienes acceden al poder lo han de ejercer respetando la Constitución. La Constitución de un país es el conjunto de leyes fundamentales aprobadas por votación de los ciudadanos, que determina la forma de gobierno, establece los derechos y los deberes de las personas y define las instituciones y el funcionamiento del Estado. En los regímenes democráticos se establece la división de poderes, para que ninguna institución acapare todo el poder. El Parlamento elabora y vota las leyes, desempeña la función legislativa y controla la acción del Gobierno. El Gobierno determina la política a seguir por el Estado y la aplica a través de la Administración. Desempeña la función ejecutiva. El Poder Judicial aplica las leyes, juzga los conflictos entre los ciudadanos y castiga a los que no cumplan la ley. Desempeña la función judicial.
Un Estado es democrático cuando los ciudadanos y ciudadanas participan en las tareas del gobierno. La democracia puede ser directa cuando los ciudadanos reunidos en asamblea o mediante referéndum toman decisiones. O puede ser representativa cuando eligen en unas elecciones a las personas que han de ejercer la soberanía en nombre de los ciudadanos. Funcionamiento de un Estado democrático. El sistema democrático está basado en 3 principios: principio de igualdad, principio de justicia y principio de libertad. La igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, igualdad de todos los ciudadanos en oportunidades e igualdad de derechos personales, sociales y políticos. Justicia. Justicia entre todas las personas, de todos los grupos, de personas y grupos y entre comunidades y países. Y la libertad de actuar sin imposiciones, la libertad de autodeterminación de los pueblos y la libertad de participación en la elaboración de normas que regulen la conducta. Los estados del mundo y las relaciones internacionales. En el mundo existen más de 200 estados, entre los que se establecen complejas relaciones de tipo político y económico. El ámbito político. En las relaciones internacionales actuales hay que tener en cuenta factores como: 1. El peso de Estados Unidos. Este país es la gran potencia militar mundial que tiende a dirigir el espacio político internacional. Para contrarrestar esta situación, se aprecia una tendencia hacia el multilateralismo, basado en establecer acuerdos entre diversos países sobre una cuestión determinada. 2. La irrupción del islamismo como guía política en algunos estados. Estos países, como Irán, se han inclinado por una ruptura violenta con todo aquello que es propio del mundo occidental. Y 3. El protagonismo cada vez mayor de China. Su creciente poder militar ocasiona inquietud y exige la toma de acuerdos. El ámbito económico. El centro del mundo económico lo constituyen Canadá, Estados Unidos, Japón y la Unión Europea. Son los países ricos que se han visto favorecidos por el sistema capitalista. El resto del mundo aparece dividido en países en desarrollo, económicamente muy activos, con ventajas interesantes para la implantación de empresas extranjeras, mano de obra preparada o barata, escasas normativas ambientales y gobiernos fuertes. Dentro de este grupo hay un conjunto de países que crecen a un ritmo superior al del resto. Son los países de economías emergentes como Brasil, China, India, México, Turquía y República de Sudáfrica, que tienen economías competitivas de bajos precios. Y países pobres, localizados sobre todo en el África subsahariana, donde los países ricos explotan sus recursos naturales. Sus habitantes viven en una situación de pobreza que les obliga en muchos casos a emigrar. También pertenecen a este grupo los países olvidados, carentes de recursos y sumidos en guerras tribales. El Estado y la globalización. La globalización ha originado un sistema mundial del que forman parte los estados. Para el funcionamiento de este sistema, los estados han llegado a acuerdos entre ellos y han creado organizaciones supranacionales. La relación entre estados, tratados y convenios. Los estados se desarrollan en relación constante unos con otros. Por eso, muchos de los problemas que se plantean afectan de forma similar a un gran número de países y solo actuando coordinadamente se pueden llegar a solucionar.
Para conseguir una acción conjunta de los Estados se toman una serie de iniciativas. 1. Se firman tratados, convenios y declaraciones internacionales de derechos, a través de los cuales los Estados se comprometen a realizar ciertas actuaciones o a evitar otras. Y 2. Se crean organismos supraestatales, en los que los Estados delegan ciertas funciones. En la actualidad existen numerosos tratados y convenios internacionales firmados por los Estados sobre diversas materias: control de armamento, no proliferación de armas nucleares, cambio climático. Organizaciones supranacionales. Tras la Segunda Guerra Mundial han proliferado las organizaciones internacionales creadas para resolver de manera conjunta los problemas que generan la multiplicación de las relaciones entre los países. Existen organizaciones de ámbito mundial como la Organización de Naciones Unidas, la ONU, y de ámbito continental o regional como la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, la Unión Europea y la Liga Árabe. Estas organizaciones realizan una importante labor de coordinación política, de desarrollo económico y tecnológico o de promoción de la salud, la educación y la paz. El Estado y la regionalización. A la vez, y como consecuencia de la globalización, las regiones y las grandes ciudades tratan de destacar su importancia económica, histórica y cultural, y reclaman administrar competencias y compartir una parte del poder. Existen espacios regionales de tipología muy diversa. Las naciones sin Estado, como Quebec, en Canadá. Regiones muy consolidadas y diferenciadas, como Baviera, en Alemania. O grandes áreas urbanas y ciudades globales, como Nueva York, Tokio y Londres, que, al ser centros de actividades y decisiones propias de una realidad global, superan de largo unas funciones exclusivamente estatales. La Organización de las Naciones Unidas. La Organización de las Naciones Unidas, la ONU, es la mayor y la más importante de las organizaciones supranacionales. Fue creada en 1945 por 51 estados y en la actualidad la práctica totalidad de los estados del mundo forman parte de ella. Los objetivos de la ONU quedan establecidos en su Carta Fundacional y algunos de ellos son: 1. Mantener la paz y la seguridad internacionales. 2. Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basándose en el respeto al principio de igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos. 3. Cooperar en la solución de los problemas internacionales de tipo económico, social, cultural y humanitario. Y 4. Desarrollar y estimular el respeto a los derechos humanos. A lo largo del tiempo se han ido creando otras organizaciones relacionadas con la ONU, que forman parte del sistema de las Naciones Unidas y desarrollan objetivos concretos. La Organización Territorial de España. Según la Constitución, el Estado español organiza el territorio en municipios, provincias y comunidades autónomas. Los municipios y la administración municipal. Los municipios son las unidades territoriales y administrativas más elementales del Estado. Un municipio puede estar formado por uno o más núcleos de población y se rige a través de una administración local que, por ser más cercana a la ciudadanía, es la que mejor y más rápidamente puede solucionar sus problemas y necesidades. La administración municipal se ejerce en un territorio perfectamente delimitado que se denomina término municipal, sobre el que tiene competencias cada ayuntamiento. España cuenta con 8.122 municipios.
El gobierno del municipio es responsabilidad del ayuntamiento y está formado por el alcalde y los concejales, cuyo número varía en función de la cantidad de población residente. La ciudadanía elige democráticamente a los concejales mediante votación, los cuales, a su vez, escogen al alcalde de entre todos los concejales elegidos. Los municipios obtienen los medios para desempeñar sus funciones, ya sea a través de los impuestos propios o mediante los que recaudan y les ceden el Estado y su comunidad autónoma, en función del volumen de población y de sus necesidades. Las provincias y la administración provincial. Las provincias son unidades administrativas constituidas por la agrupación de varios municipios. La provincia es una división territorial y, al mismo tiempo, una entidad local, ya que presta servicios a los municipios. La institución encargada del gobierno y de la administración de la provincia es la Diputación Provincial. Sus miembros se escogen de entre los concejales electos de los ayuntamientos y el presidente de la Diputación es escogido por los diputados electos. La división provincial actual fue ideada en 1833, resiguiendo algunos de los límites de los antiguos reinos hispánicos. Desde entonces, esta división ha sufrido muy pocas modificaciones. La provincia tiene varias funciones. 1. Representa el ámbito electoral del Estado. 2. Sirve de división territorial para la administración del Estado y en ocasiones de división interna de alguna comunidad autónoma. Y 3. Coopera con los municipios y coordina las actuaciones supramunicipales. La administración provincial tiene como misión específica ayudar a los municipios más pequeños en la gestión de determinados servicios y actividades. En las comunidades autónomas uniprovinciales, las funciones de las diputaciones provinciales acostumbran a ser asumidas por el gobierno autónomo. El Estado de las autonomías. La Constitución española reconoce el derecho de las nacionalidades y de las regiones que integran el Estado a organizarse en comunidades autónomas. Las comunidades autónomas son una de las posibles formas de organización descentralizada de un Estado, ya que desde el Estado central se les cede un margen de autogobierno. Según la Constitución de 1978, las provincias con características históricas, culturales y económicas comunes podían constituirse en entes autonómicos. Entre los años 1979 y 1983 se organizaron las 17 comunidades autónomas actuales, 7 de las cuales están formadas por una única provincia. En 1995, los municipios de Ceuta y Melilla se constituyeron en ciudades autónomas. Los estatutos de autonomía y las competencias autonómicas. Los estatutos de autonomía recogen las instituciones, normas y competencias por las que se rige cada comunidad autónoma y por las que recibe los recursos económicos necesarios para ejercerlas. Las competencias autonómicas son aquellos aspectos sobre los que el gobierno autónomo puede legislar o decidir. Algunas competencias son plenas, es decir, exclusivas de la comunidad autónoma, como por ejemplo la organización de sus instituciones de gobierno, el urbanismo, la vivienda, la sanidad, la educación, etc. Otras competencias son compartidas con el Estado central, como por ejemplo la gestión de las carreteras o la legislación laboral. Instituciones autonómicas de gobierno.
Las principales instituciones de autogobierno son: 1. Una asamblea o parlamento, en el cual se debaten y se aprueban las leyes, se controla la acción del gobierno autonómico, se elige al presidente y se aprueban los presupuestos. 2. El presidente representa a la comunidad autónoma y forma y dirige el gobierno. Es elegido por la asamblea y nombrado por el rey. Y 3. El gobierno o consejo ejecuta y hace cumplir las leyes aprobadas por el Parlamento y aquellas sobre las que comparte competencias con el Estado. El gobierno lo forman el presidente y los consejeros. En las comunidades autónomas de las Islas Baleares y de Canarias, cada isla tiene una administración propia en forma de Consell Insular en las Islas Baleares o de Cabildo en las Islas Canarias. La sociedad española en la actualidad. Desde el punto de vista económico, la sociedad española actual es una sociedad terciarizada, predominantemente urbana y con un buen nivel de bienestar social. Para conocer el nivel de bienestar social en España, el Instituto Nacional de Estadística, INE, publica cada año diferentes estudios como la encuesta de condiciones de vida, que analiza los ingresos en los hogares, la pobreza, la situación laboral y la exclusión social. Y también analiza los indicadores de calidad de vida. Entre estos últimos destacan: 1. El consumo de las familias, que va ligado a la renta anual disponible. En 2013, el País Vasco, Navarra, la Comunidad de Madrid tuvieron las rentas medias más altas. En cambio, Extremadura, Canarias y Castilla-La Mancha registraron los valores más bajos. 2. También se analiza el nivel educativo. En España, en las últimas décadas, se ha logrado casi la total desaparición del analfabetismo y el aumento del número de estudiantes universitarios, sobre todo de mujeres. Sin embargo, no todas las comunidades autónomas tienen la misma inversión pública en educación. Y 3. La sanidad. Es uno de los indicadores más importantes en el bienestar de las personas. En los últimos años, el gasto público en sanidad y prestaciones sociales se ha recortado en la mayoría de comunidades autónomas, como consecuencia de la crisis económica. El Índice de Desarrollo Humano, IDH, es un indicador internacional creado por las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, que mide el nivel de bienestar por países. La Unión Europea. La Unión Europea organiza buena parte de las relaciones entre los estados que la integran. Los principales objetivos de la Unión Europea son el impulso del progreso económico y social, la afirmación de la identidad europea en el ámbito internacional, la implantación de una ciudadanía europea, el desarrollo de un espacio de libertad, seguridad y justicia, y el mantenimiento y desarrollo del sentido comunitario. Un mercado único. El Tratado de Roma, firmado en 1957 por 6 estados, preveía que la prosperidad de la Comunidad Económica Europea y, por tanto, de su unidad política y económica, dependerían de la existencia de un mercado interior único. Para conseguirlo, la Comunidad Económica Europea estableció diversas políticas concretas acerca de la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas, y fomentó la libre competencia y el desarrollo de leyes comunitarias, merced a las cuales se gobernarían los Estados miembros. El euro. El espacio de libre circulación empezó a ser una realidad en 1992 con la entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea, firmado en Maastricht. Dicho tratado propició la aprobación de la Unión Económica y Monetaria,
gracias a la cual el euro se convertía en la moneda común a partir del 1 de enero de 1999, si bien no empezó a circular de manera efectiva hasta el 2002. La política europea. El Tratado de Maastricht también creó mecanismos de participación ciudadana a través de las elecciones al Parlamento Europeo. Estableció nuevos derechos para la ciudadanía, fijó políticas de solidaridad interna con las regiones menos desarrolladas y planteó objetivos para la política exterior y la defensa común. Otro tratado, firmado en Schengen en 1985, tiene por objetivo poner fin a los controles fronterizos entre los países que lo hayan firmado, que no son todos los que pertenecen a la Unión Europea, pero al que se han sumado otros fuera de la Unión Europea. Las instituciones de la Unión Europea. Para garantizar un funcionamiento más eficaz entre los Estados miembros, la estructura institucional de la Unión Europea fue modificada por el Tratado de Lisboa en el año 2007. Hoy, la Unión Europea está formada por una serie de organizaciones supranacionales, es decir, instituciones que se sitúan por encima de los Estados y de las cuales forman parte representantes de dichos Estados. Las organizaciones no gubernamentales reciben el nombre de ONG, Organización No Gubernamental, las entidades privadas, pero de carácter público, que tienen fines humanitarios o sociales. Se trata de organizaciones que no dependen de los gobiernos y, en principio, son independientes de los estados y de los partidos políticos. ¿Qué es lo que define a una ONG? A menudo, las ONG están integradas por sociedades, empresas, centros de investigación, etc., aunque también pueden ser asociaciones de ciudadanos que tienen alguna motivación económica, social o cultural para actuar en común, en el propio país o en cualquier otro. Las ONG pueden estar formadas por miles de personas que hacen aportaciones económicas o que recogen fondos. Para llevar a cabo su trabajo, a menudo cuentan con cientos de personas que trabajan de forma remunerada o bien que colaboran desinteresadamente. Estas organizaciones han llegado a tener tanta fuerza que no solo actúan en los lugares donde hay problemas sociales, políticos o económicos, sino que también funcionan como grupos de presión sobre los gobiernos y las empresas. Las ONG como redes internacionales. Muchas de las ONG que existen hoy se han convertido en poderosas organizaciones especializadas. Algunas se dedican a promover acciones humanitarias y hacen tareas de prevención o acción directa en caso de emergencia. En este grupo destacan la Cruz Roja Internacional, Manos Unidas, Intermón Oxfam o Médicos Sin Fronteras. Otras ONG promueven los derechos humanos y denuncian los lugares donde no son respetados. Amnistía Internacional es una de estas organizaciones. También hay algunas ONG que tienen como finalidad la protección de la naturaleza y la denuncia de la destrucción del medio ambiente. Greenpeace, World Wildlife Fund son las ONG más conocidas internacionalmente. Por otra parte, han proliferado múltiples organizaciones internacionales que, aunque consideradas ilegales por el tipo de actividad que ejercen, ponen en dificultades a los estados y a sus funciones. Son los grupos mafiosos de traficantes de personas o de armas, terrorismo internacional, etc. El peso creciente de las ONG. La fuerza creciente de las ONG se debe a la función esencial que cumplen para satisfacer necesidades de la población o proporcionar servicios en aquellas regiones del mundo donde los poderes políticos estatales no llevan a cabo dichas funciones. Muchos estados ven en las ONG un instrumento para solucionar problemas de urgencia y de necesidad. En estas circunstancias,
El traspaso de responsabilidades se realiza, sobre todo, en el ámbito humanitario. Pero la actuación de las ONG va más allá de los intereses específicos y se plantean el desarrollo integral de las personas, en el aspecto de salud, cultura, tecnología, especialmente cuando los Estados no cuentan con los mecanismos económicos y sociales necesarios para darles respuesta o solución. Las ONG sirven para que los ciudadanos tomen conciencia de algunos problemas y asuman la responsabilidad en relación a las causas que hay que defender. Los movimientos sociales internacionales. Los movimientos sociales agrupan a miles de personas que integran las ONG, asociaciones o sindicatos, y que se muestran comprometidas en la oposición a diferentes aspectos de la globalización o del capitalismo. Deuda externa de los países pobres, acuerdos internacionales, SIDA, explotación infantil y de la mujer, etc. Estos movimientos empezaron a tener un enorme eco a partir de las manifestaciones contra la reunión de la Organización Mundial del Comercio en Seattle, Estados Unidos, en 1999. El Foro Social Mundial es uno de los movimientos sociales más remarcables internacionalmente. Desde 2001, activistas de todo el mundo realizan un encuentro anual con el fin de coordinar campañas mundiales, establecer estrategias de actuación e informarse sobre los movimientos que se desarrollan en todo el mundo.